Bueno, es un tiempo decisivo, es un tiempo donde el reflejo de lo que recibimos o estamos recibiendo es causa de lo que hemos sembrado. Todo lo que hemos recibido, lo que estamos recibiendo es causa de lo que hemos sembrado, de la semilla que de alguna manera se ha plantado. Y si la semilla ha sido buena y estás recibiendo producto incorrecto, la tierra no es productiva. La tierra no ha sido labrada, la tierra de alguna manera no ha sido procesada. Amén. Entonces, una de las cosas muy importantes que debemos entender es que la semilla, si es efectiva y si es buena, sembrada en cualquier tierra que no ha sido ahondada, cavada o que tiene piedras o espinos, no va a poder dar un fruto correcto, porque los espinos y las piedras apagan o ahogan la semilla, ¿sí? Entonces, una de las grandes causas que debemos comprender es que los tiempos que hoy vivimos es lo que nosotros de alguna manera hemos permitido que se sembrara en nuestro corazón. Así que hoy es importante entender que la mayoría de, no puedo decir el 90%, pero sí un gran porcentaje de cristianos todavía siguen en cautividad. La cautividad es que hay algo, un amo, que los ha cautivado, los ha aprisionado, los ha encarcelado en un mover, en una dirección donde no son libres, sino que están cautivos, ¿sí? Entonces, yo quiero que me podáis acompañar a través de este mensaje, porque la desobediencia es causa de la cautividad. Y cuando veo un pueblo cautivo, veo que hay desobediencia. Cuando veo un pueblo cautivo es porque hay desobediencia en sus corazones. ¿Sabes qué? En mi largo trayecto y a la misma vez corto de ser cristiano, he visto mucha gente que se quebranta delante de Dios y tiene la facilidad de llorar. ¿Sí? Lagrimita fácil, le llamaba un pastor hace muchos años. Lagrimita fácil, pero corazón duro. Lagrimita fácil delante de la gente que rodea. ¡Ay, qué sensibles a la voz de Dios! Y cuando verdaderamente debe tomar decisiones correctas para con Dios, su corazón está endurecido. Las lágrimas no mueven la mano de Dios, ¿sí? Las lágrimas no mueven el corazón de Dios. La obediencia mueve el corazón de Dios. La iglesia que no cambia, la iglesia que no avanza, la iglesia que se estanca, es por causa de la desobediencia y de la dureza del corazón. Amén. Entonces, hoy en día es muy importante comprender de que más vale la obediencia que cualquier otra cosa. La obediencia va a ser la que me lleve a puerto seguro. La desobediencia va a hacer que yo me levante como un idólatra más, ¿sí? Diciendo tengo a Dios porque busco su Biblia, pero soy un idólatra más. ¿Sabes por qué soy un idólatra? Porque creo que para agradar a Dios tengo que hacer ritos. ¿Sabes cuáles son los ritos cristianos? Ir a la iglesia, escuchar música cristiana, a veces leer la Biblia, ¿sí? Ritos. Y a través de ritos no se sirve a Dios, no se sigue a Dios. Amén. Es necesario hacerlo, pero cuando crees que los ritos son más poderosos que verdaderamente entregarle tu corazón a Dios, ¿sí? Cuando tu obediencia no es perfecta, cuando verdaderamente tú crees, ¿sí?, que por ir a la iglesia vas a aplacar la ira de Dios sobre tu vida, cuando tú crees que solamente por leer y orar y acordarte de Él para saludarle, pero no para hacerle su voluntad, vas a agradarle a Dios, estás totalmente incorrecto, estás totalmente perdido. Es un idólatra más, ¿sí? Es un fariseo más que está creciendo en medio de un mover supuesto cristiano. Amén. Donde más división he visto es en medio de las iglesias. Donde más cautividad he visto, y digo más, porque afuera es normal que haya cautividad de aquellos que no creen y no conocen a Dios. Pero cuando veo que hay cautividad en medio de la congregación de Dios, significa de que no estás dispuesto a ser transformado por la palabra de Dios. No estás dispuesto a oír la palabra de Dios y ponerla por obra. No estás dispuesto a salir de tu comodidad para que a través de tu incomodidad ganar a otros. Amén. ¿Qué es cautiverio?
Cautiverio es cautividad o esclavitud. Amén. Dice el diccionario, estado de la persona o animal al que se ha privado de la libertad. Estado de la persona o animal que se ha privado de libertad. ¿Sí? ¿Eres libre? Especialmente el de la persona que se cautiva durante una guerra, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Ahora el problema es que ¿quién te cautivó? ¿Quién te cautivó? Porque la única forma de que seas cautivo es que tu corazón se haya volcado a las vanidades de este mundo. La única forma de que tu corazón o que tú seas cautivo es que hayas sido desobediente, de que hayas transgredido el pacto de Dios. La única manera de que sigas siendo cautivo es que no quieras ser transformado por la palabra de Dios. Esa es la cuestión. ¿Quién te cautivó? Porque si no... Mira, yo iba a predicar nacidos para ser esclavos. Pero Dios me tocó con este mensaje. Nacimos para ser esclavos. O eres esclavo de Dios. Ay, no, pastor, no me diga eso, esclavo. ¿Cómo esclavo? Yo soy amigo de Dios. No. O eres esclavo de Dios. La palabra lo dice. En griego lo dice. Esclavo de Dios. O eres esclavo del infierno, del pecado, del mundo. Te esclaviza todo lo demás. Pero ¿cómo ser esclavo de Dios? No me diga eso, yo no quiero ser esclavo. Pero vale la pena ser esclavo de Dios, alguien que te ama, alguien que te va a cuidar. Y que por medio de tu primera condición de esclavo hacia Él, es decir, de seguir en obediencia, ¿sabes qué? El esclavo, aunque no quiera hacer lo que el amo le dice, no le queda otra que hacerla, ¿sí o no? ¿Sí o no? No te queda otra que hacer, ser obediente. Y la obediencia, por causa de ser encadenado a Cristo Jesús, como decía Pablo, amén, la obediencia trae un fruto, y ese fruto es que tú verdaderamente puedas ser hecho hijo de Dios. Pueda ser hecho, no es que ya seas. ¿Sabes cuántos cristianos, sí? ¿Cuántos moveres religiosos he conocido que lo único que adoran es el dinero, lo único que adoran es su propio ego, ¿sí? Su propio ego, su propio bienestar social, su propio bienestar. Sí, se llenan las congregaciones cuando predican de, da 10, de prosperidad, sí, y Dios, y de sanidad, y de tal. Y si yo te digo que Dios no te va a prosperar, ¿qué? Y si yo te digo que Dios no te va a sanar, ¿qué? ¿Va a dejar de ser tu Dios? Porque si tu verdadera esclavitud a Dios, o si tu verdadero seguir a Dios es por causa de lo que Él te da, entonces estás muy equivocado. No conoces a Dios. No conoces a Dios. Porque por la fe muchos fueron apresados, muchos fueron aserrados. Por la fe muchos fueron perseguidos. Muchos no vieron lo que nosotros hoy podemos ver. Muchísimos fueron torturados, fueron quemados en la hoguera, muchos fueron crucificados y quemados en vida, muchísimos fueron perseguidos por ver lo que hoy nosotros quisiéramos ver o podemos ver. Otros hicieron correr a ejércitos, sí, eso es cierto también. Otros, 12 pudieron darle vuelta al mundo y hoy nosotros somos más que 12 y no podemos ganar ni siquiera una tierra pequeña. Porque la desobediencia lo único que hace es manifestar la inmadurez de la iglesia. La desobediencia, la falta de lealtad, la falta de continuidad, la falta de verdaderamente ser exhaustivo en lo que estamos queriendo alcanzar, nos manifiesta de que la iglesia lo único que quiere es engordar ella misma y no le importa nada más que lo que pasa a su alrededor. Amén. La esclavitud significa convertirse en propiedad de un amo. Todo esclavo es un cautivo. Pero no todo cautivo es esclavo. Zacarías capítulo 7, verso 8.
Zacarías capítulo 7, versículo 8 de la palabra del Señor. ¿Sabes cuántos profetas profetizan al pueblo? Están caminando terriblemente, van en dirección contraria a Dios, pero dicen, no te preocupes, Dios te va a bendecir, No puede bendecir si tú no cambias. Metanoia, cambio, transformación. Metanoia significa cambio de mente. Si tu mente no cambia y sigue amoldada a este mundo, si tu mente no cambia y sigues amoldado a obtener solamente finanzas, a engordar a que engorde tu cartera y no bendecir a nadie más, no has entendido lo que significa ser cristiano. Porque Cristo dice lo siguiente, Él no teniendo en cuenta que era Dios, se hizo siervo. ¿Sabes? La arrogancia en medio de la iglesia es lo que más me molesta porque manifiesta que no está Dios. La arrogancia, la chulería, no se ve como pecado. El yo lo sé todo, no se ve como pecado. Donde está Dios es donde hay humildes, donde hay gente que es sencilla. Pero conocemos líderes y vemos líderes que parecen actores o, parecen músicos seculares, sí, con altanería, soberbia. Aún en medio del pueblo hay soberbia, porque creemos ser mejor que los de afuera. ¿Y sabes quién gana verdaderamente el reino de los cielos? Aquel que sabe que no tiene nada y no puede alcanzarlo. Aquel que sabe que no es nada sin su Señor. Aquel que sabe que necesita de su Señor para acceder al cielo. Y cuando tú sabes que eres así, que no tienes nada, no cumples con los requisitos, ahí recién se te abren las puertas para entrar al cielo. No importa que vayas a la iglesia, no importa que sigas un proceso o sigas unos ritos cristianos, si tu corazón no es sencillo, humilde, y sabes que aún haciendo todo lo que puedas hacer para agradar a Dios, no mereces ir al cielo. Que el único que te abrió las puertas al cielo es Cristo Jesús, nuestro autor y consumador de nuestra fe. Amén. Pastor, entonces no debo cambiar solamente con creer en Cristo Jesús. No digo eso. Digo que por amor a Cristo Jesús tú sabes que no hay nada en ti que pueda hacerte acceder al cielo y que lo que obtuviste lo obtuviste por gracia. Amén. Amén. Zacarías capítulo 7, verso 8 dice, y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos, que enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellinos por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. ¿Cómo se puede convertir en desierto una tierra deseable? ¿Cómo se puede convertir una tierra deseable en desierto? ¿Sabes? Cuando la menosprecias, cuando menosprecias lo que Dios nos dio. ¿Sabes cuántos menosprecian el poder ser hechos hijos de Dios? Y no te digo de los de afuera es normal porque no conocen a Dios. Y es más, no hemos sido reflejos para dar a conocer a Dios. Amén. La desobediencia cautiva y esclaviza,
Primera de Pedro, capítulo 3, verso 19. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 19. Dice de la siguiente manera: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. No oyeron. Noé, pregonero de justicia, por 120 años estuvo edificando el arca y predicando de que venía el agua. Muchos predicadores estamos diciendo, viene un cambio, viene la ira de Dios. Acercaos a Dios, acerquémonos a Dios con corazón contrito, humillados, porque viene un cambio. Pero el pueblo de Dios no está dispuesto a oír. El pueblo de Dios no quiere oír. Está acomodado en su forma de vida. Pero los días de Noé pasaron. Y no veía, ¿sabes qué? Yo creo que la gente se burlaba de aquel loco que juntaba maderas para edificar un arca. Yo creo que se burlaban porque por 120 años, sí, nosotros estamos 2 días y la gente no cambia, fuera. ¿Sí? 120 años proclamando lo mismo y se burlaban. Le decían, mira, si no sabemos qué es eso, qué es lluvia, qué es llover, ¿cómo que viene ira de Dios? Si mira qué bien que estoy. Pastor, tú dijiste un día que porque por el pecado trae muerte, pero he pecado y no he muerto. Eso dices tú. Porque vivir en este estuche no significa vida. ¿Sabes qué? He conocido mucha gente que quiere ganar su vida y no logra llenarla con nada. Van de paseo, hacen fiestas, necesitan entretenerse y no ganan. Están que les falta algo. No logran su plenitud. Amén. No logran tener plenitud. Te puedo poner un ejemplo muy claro. Aquellos que tienen todo, aquellos que supuestamente tienen todos naturalmente, tienen un buen trabajo, buenos sueldos, ¿sí? Una amistad bastante bien. Son gente que de alguna manera necesita llenarlo con cosas, o compran cosas, o sin querer caen en vicios, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque necesitan llenar el vacío que hay en su corazón. ¿No te has dado cuenta de que los más ricos son más avaros? Los más ricos son avaros, necesitan, quieren más dinero, no se sacian. El proverbio dice que los que aman el dinero no se saciarán de ellos, de él. Amén. Tienen todo, han alcanzado para vivir tranquilo y siguen molestando a la humanidad y al mundo. Hay gente así. ¿Por qué? Porque no hay nada en esta vida que te pueda llenar más que Cristo Jesús. Porque verdaderamente es eso. Amén. La desobediencia trae cautividad. Por cuanto no quisieron oír, Dios condenó y juzgó al mundo antiguo, al mundo de Noé. Pero ¿sabes qué pasó? Cuando se levantó un pregonero, por ejemplo en Nínive, a hablarle, Jonás, a hablar contra Nínive. Nínive se transformó, se humilló, cambió, y Dios refrenó lo que venía sobre Nínive. Pero hoy vivo predicando y llevo años predicando que viene un cambio sobre la tierra. Aún nosotros tuvimos que ser transformados, aún nosotros tuvimos que ser contristados para hacer volver nuestro corazón a Dios. Pero de ninguna manera el pueblo de Dios está dispuesto a cambiar su comodidad, a salir de su comodidad. Amén. De su inconstancia, de su falta de servicio, de su falta de lealtad. Amén. Pero Santiago nos da la solución. Nos da la solución para aquellos que sin querer han caído en la desobediencia. Santiago capítulo 1, versículo 19, dice de la siguiente manera:
Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Significa, ¿sabes lo que es tener algo implantado? ¿Sabes lo que es implantado? Tener algo implantado es que está dentro tuyo, no era tuyo, pero te lo implantaron dentro, lo llevas dentro. Pero dice recibir, es decir, tú tienes la palabra dentro y la que recibes de afuera aviva lo que hay en ti. ¿Sabías eso? Cuando tienes intimidad con Dios, mi trabajo no es en balde. Cuando yo no doy fruto y tú no me puedes oír, es porque estás tan cargado y tan cansado en tu propio caminar y en tus desobediencias, que en vez de esto ser un culto adorable a Dios, parece un sepulcro blanqueado. Puedes estar 7 horas delante de la tele, puedes estar 8 horas, 9 o 10 horas trabajando sin dormirte. Pero cuando decimos adorar a Dios, te cansas, te duermes, no puedes escuchar. Porque estás engordado. Tu mente ni siquiera está aquí, está en las Bahamas. O está de vacaciones, o está en la playa. Físicamente presente, pero lejos de Dios. Porque no puedes oír y cualquier cosa te distrae, ¿sí? De la misma manera, cuando no puedes oír a un predicador que está hablando la palabra de Dios, no me puedes oír. Hay más cansinos, hay menos cansinos, hay gente que se enrolla. A veces yo me enrollo como las plantas, o como las persianas, dice mi mujer, ¿sí? Pero si me estás intentando oír a mí, no me vas a oír. Te voy a cansar. Pero cuando venís a oír a Dios, a la palabra de Dios, te vas a despertar, vas a tener hambre, vas a querer saciarte de su palabra. Y cuando tú estás engordado y lleno, no hay, por más que te pongan un chuletón a la mesa. El otro día llegué a casa y no le dije a mi mujer que había comido, ya había picoteado algo y me estaba esperando con un filete. No le dije que no, porque ya me estaba esperando. Comí igual, pero no lo disfruté de la misma manera porque ya estaba saciado. Un pueblo que está saciado y no de Dios es un pueblo que no tiene pasión. Es un pueblo adormecido que le da igual hacia dónde va la humanidad. Y yo no estoy dispuesto a perder a la humanidad, a perder a las próximas generaciones. Yo necesito ser luz para esta generación. Hay una necesidad en mí, porque las generaciones conozcan a Dios, porque los que se pierden en las drogas puedan conocer la luz que te transforma, que cambian, por los que se pierden en vicios oscuros y ocultos puedan conocer que hay algo que te apasiona, que te trae libertad, ¿sí? Y no sepulcros blanqueados que dicen adorar a Dios, pero está lleno de huesos de muertos. Amén. Santiago dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores. ¿Pero sed qué? ¿Sed qué? Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El Proverbio 17:8 dice, engañoso es el corazón del hombre. Sí, he visto gente que engaña a los demás, pero aún se engaña a sí mismo. He conocido gente mentirosa, ¿sí? De 4 palabras que hablaba eran 5 mentiras. Imagínate. Mentirosas. Aún se creían sus propias mentiras. Y tú los mirabas como diciendo, ¿lleva tantos años mintiendo?
que hasta aún se convence de sus propias mentiras. ¡Wow! Terrible. Por eso, engañoso es el corazón del hombre, dice. Pero sed hacedores, no solamente oidores, porque de nada sirve que estés medio oyendo aquí o disimules que estás oyendo, sino ser hacedores de la palabra que Dios fue implantando en tu corazón. Verso 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era, ¿sí? ¡Ja! Imagínate tú levantarte de mañana, ¿sí? Te levantás, vas, te mirás al espejo, bien, perfecto, pero de repente vas caminando por la calle y hay un espejo o una cristalera, ¿sí? Y de repente haces así y te asustas de tu propia imagen, porque no conoces de quién eres. Eso es lo que viene a referir la palabra. ¿A ti te pasa eso? ¿Tú sabes quién eres? ¿Tú no te tienes que andar mirando para decir, este soy yo? Sabes cómo eres. Pero dice que ser oidor olvidadizo de la palabra es como aquel que se mira al espejo y más tarde se vuelve a mirar al espejo y no se reconoce. El no ser hacedor de la palabra hace que tú tengas unas características, pero otra imagen. Eso viene a decir, que tú tengas el poder para transformar esa imagen en una imagen conforme a la del corazón de Dios, pero que no sea así. Que tú sigas siendo la misma persona que Dios quiso rescatar y que le quiso traer libertad y que quiso utilizar para marcar una nación o naciones. Pero tú, como sigues entretenido con tu vieja forma de vida, sin querer oír, sin querer ser transformado, te vuelves a la idolatría. Sí, hay idolatría dentro del cuerpo de Cristo. Que crees que por que alguien te imponga las manos, que crees que por seguir ritos vas a ser transformado. Y no, escúchame, para poder ser transformado vas a tener que tener un anhelo verdadero por cambiar. Te va a tener que pesar tu ser. Te vas a tener que mirar al espejo y tu mayor enemigo vas a tener que ser tú mismo. Porque no te gustas, porque no te agradas. Y cuando verdaderamente no te gustas y no te agradas, ahí es cuando Dios puede hacer algo en ti. Pero cuando estás conforme contigo mismo, aun cuando pecas, aun cuando no eres obediente a Dios, aun cuando haces cosas que ya ves que no son correctas delante de Dios, ¿sí? Aunque venga el mismo Dios y te hable, vas a seguir en la misma dirección. Por eso, o te vuelves amigo de tu viejo hombre, te vuelves enemigo de tu viejo hombre, o no va a haber un cambio en obediencia hacia Dios. Porque el que considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, verso 25, más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¡Wow! Cuando soy hacedor, todo lo que hago me sale bien. Cuando soy hacedor de la palabra de Dios, todo lo que hago me sale bien. Todo lo que emprendo me va bien, porque Dios está conmigo. Porque Dios ve que lo que hago, lo hago para agradarle y para favorecer su reino. Amén. ¿Sabes, hablando de reino, sabes cuál es la imagen que tiene el cristiano del reino de los cielos? Algunos en la antigüedad era conformar iglesias, hacer grandes iglesias y amontonar gentes. En la Iglesia Católica. Otros están esperando que un reino venga de las nubes, ¿sí? ¡Wow! Que de los cielos descienda el reino del Señor. Y Cristo dijo, arrepentíos, convertíos, metanoia. Transforma tu mente. Que haya un cambio de mentalidad. Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabes lo que es tener un reino? ¿Sabes lo que es vivir para un rey? ¿Sí?
es que cuando tú verdaderamente te dejas direccionar por la voluntad de Dios, te dejas dirigir por la ley de Dios, el reino de Dios habita en ti. Y si no habita el reino de Dios en la tierra, ten cuidado, porque lo que ates en la tierra o desates en la tierra, lo desatas o lo atas en el cielo. ¿Qué quiero decir con eso? Que si tú no has vivido en el reino de los cielos en esta tierra, no hay cielos abiertos para ti, porque no abriste el reino de los cielos en el cielo. Amén. Quien no es eterno en la tierra, no va a ser eterno en el cielo. Porque eternidad se vive con una mentalidad hacia el futuro. Este estuche se va a pasar, pero yo sé que lo que estoy haciendo va a traer continuidad de la palabra de Dios. Eso es mentalidad eterna. Porque yo sé que no muero con solamente 80 años. Sí, morirá mi cuerpo, pero lo que hice por esta tierra va a tener continuidad. Eso es mentalidad eterna. Verso 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Sí? De nada sirve la religión si no refrenas tu lengua, si engañas tu corazón y si engañas a los demás. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, porque la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Pero verdaderamente a veces he visto que la iglesia del Señor está más cómoda en el mundo que entre sus propios hermanos, que está más cómoda haciendo actividades para el mundo y en el mundo que haciendo actividades para Dios y para con los hijos de Dios. ¿Sí? Por eso es muy importante. Es muy importante. ¿En dónde estás cómodo? ¿Sí? Verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda... Volví a leer lo mismo. ¿Por qué? Por tanto, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Así que es importantísimo que desechemos todo aquello que no sirve, que verdaderamente aprendamos a oír a Dios y verdaderamente nuestro corazón se vuelva al Padre. ¿Por qué? Porque la desobediencia es producto de ser inmaduro. Amén. La gente inmadura, mira, un ejemplo muy sencillo. Los niños son desobedientes porque son niños, porque quieren jugar, porque quieren tocar, porque quieren reconocer todo, ¿sí? Y tú como padre tienes que ir direccionándolos. ¿Sabes qué? Una cosa es direccionar a niños pequeños y otra cosa es direccionar y tener que corregir a gente que ya tiene pelos en la barba o que ya tienen una edad considerada, ¿sí? O bigotes las mujeres, no. Verdaderamente debemos comprender que nuestra edad de seguir teniendo que ser direccionados muestra mi inmadurez. Que yo tenga que estar aquí y que la presencia de Dios no fluya en este lugar con fluidez, es porque la inmadurez de la iglesia provoca que todavía tenga que haber alguien, un cabezón, direccionando con palabra lo que la iglesia está haciendo mal, lo que nosotros como iglesia no estamos alcanzando. Amén. Gálatas capítulo 4, verso 1. Alguien inmaduro es irresponsable.
al que no se le puede confiar nada. Alguien inmaduro es irresponsable al que no se le puede confiar nada. Y yo te pregunto, ¿qué te ha confiado Dios? ¿Te está confiando algo Dios? ¿Eres de fiar para que Dios te confíe algo? ¿Eres maduro para que Dios te confíe algo? Porque el inmaduro todo lo echa a perder. El inmaduro no sabe cuidar, no sabe tener responsabilidades. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Hay padres inmaduros, hay hijos inmaduros, y a veces hay padres inmaduros e hijos maduros. Y esa es una triste situación. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Pero también digo, entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Mientras sigas teniendo actitud de niño, vas a seguir siendo esclavo. Esclavo del pecado, esclavo de la corrupción, esclavo de no recibir lo que Dios tiene para ti. Y eso, para mí, es doloroso. Porque sabiendo de que mi Dios tiene todo, y yo viviendo como esclavo, qué horrible, ¿no? Sabiendo que Dios tiene para darme libertad, para responderme, para actuar en mí, y yo sigo viviendo como esclavo, qué horrible, ¿no? Y si no te estorba esa situación, no te enfades con Dios, es por causa de tu inmadurez. Si no estás recibiendo lo que Dios te prometió, es por causa de tu inmadurez, de tu desobediencia. Entonces nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Tener actitud de niño. Pero si Dios dijo, Cristo Jesús dijo que el reino de los cielos es de los niños, los que creen como niños, pero son maduros, ¿sí? Niño de corazón, pero maduro en actitud. ¿Qué es estar bajo un rudimento? ¿Qué son los rudimentos? Rudimento es conocimiento básico de una ciencia o profesión. Dice en biología, embrión de un ser orgánico o parte de un ser orgánico no desarrollada por completo. Es decir, los rudimentos es la primera base. Si siguen con los mismos rudimentos, cada vez que tengo que predicar, porque Dios dice que la iglesia tiene que cambiar, que debemos dejar los pecados, que debemos dejar la vieja vida, que debemos... ¡Ay, a mí me cansa! Odio, perdónenme, tener que repetir lo mismo. Y lamentablemente me he dado cuenta de que por muchos años Dios me ha tenido que traer mismas palabras, porque no hemos sido transformados. Y eso significa que seguimos en los rudimentos. Solamente en la misma. Dios nos liberó del pecado y en la cruz del Calvario, pero hay algo más allá de la cruz. Está la resurrección de Cristo Jesús. Más allá de la cruz, sus discípulos, cuando Cristo resucitó, no lo reconocieron. Porque hay una transformación. Si a ti te siguen reconociendo como la misma persona es porque no fuiste más allá de la cruz. Más allá de la cruz hay algo que te cambia. Tú eres transformado. Más allá de la cruz. Pero cuando sigues de la cruz para este lado, sigues en la misma actitud y condición perdida, intentando cambiar, pero no podés. Seguís en la misma. Amén. Embrión, principio y rudimento es lo mismo. Verso 8 dice,
Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Sí? ¿Cómo queréis volver al mismo rudimento, al mismo principio, cada vez volver a comenzar en lo mismo? Y Gálatas capítulo 4, verso 16, en el mismo más adelante, dice de la siguiente manera: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. ¿Sabes cuántos despreciaron la palabra? ¿O cuántas veces dejaron de oírme por cuanto digo que Dios no te puede bendecir si no hay un cambio, una transformación? Es que el otro pastor oró por mí, me dijo que yo voy a ser bendecido, me va a multiplicar Dios, me va a dar todo lo que yo le pida, ¿sí? No te dejes engañar. Si no hay un cambio en tu vida, nada tiene Dios contigo. Y el que tiene que cambiar es tú con tu propia decisión y determinación. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están tus seres queridos que te conocen? ¿Los has acercado o los has alejado de Dios? Esa es la pregunta. Porque si los has alejado es porque no te conocen a ti después de la cruz, te conocen en la misma actitud y condición de siempre. ¿Me he hecho enemigo por decir esto? Sí, me he hecho enemigo muchas veces. Porque la gente quiere una religión o un chamán o un brujo, ¿sí?, que diga ser hijo de Dios y que te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Pero la única forma de bendecirte es diciéndote la verdad. Porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Cuando hablo de lealtad, cuando hablo de amistad, cuando hablo de compromiso y de pacto, muchos deciden desoír y seguir en la misma actitud. Amén. Significa de que no están dispuestos a ser transformados. Verso 17 dice: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Muchos que predican Dios te va a bendecir, y el pueblo no cambia. ¿Cómo puede bendecir Dios si Dios dice de que la tierra es bendecida por causa de sus hijos, por causa de la obediencia, por causa de que se levantaron hombres y mujeres a ser padres? Amén. Y haré volver el corazón de los padres a los hijos, y se levantaron hijos para verdaderamente funcionar como una familia correcta en Dios. Sigue diciendo, verso 18, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es doloroso pasar por un parto. No soy mujer, pero he estado al lado de 3 partos. He sentido el desgarro en la voz del dolor que producía dar a luz un hijo. O sea, sé que no lo he experimentado al dolor, pero he conocido el dolor de dar a luz. Imagínate tener que volver a dar a luz otra vez los mismos hijos que ya diste. Imagínate, y ya grandecitos, es más doloroso aún. Pero hijitos míos, dice la palabra, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Por qué estaba perplejo Pablo? Y esto fue hace 1800 o casi 1600 años, o 2000 años. Perdón, 2000 años atrás. ¿Por qué causa Pablo decía de que vuelve a sufrir y dar
a tener esos dolores de parto, porque aquellos que una vez se volvieron a Cristo, volvieron a tener la actitud incorrecta hacia el mundo, volvieron a caminar como caminaban antes de ser conocidos por Dios. Amén. Verso 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, o sea, vivir bajo la ley es vivir bajo la carne. Mas la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también es ahora. Más que dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Somos hijos de la libre cuando verdaderamente estamos dispuestos a ser transformados. Estamos dispuestos a ser guiados por el Espíritu de Dios. Somos hijos de la esclava y seguimos en esclavitud cuando decidimos desoír a Dios y cuando decidimos verdaderamente seguir caminando bajo nuestra propia voluntad, bajo nuestros propios deseos, malos deseos y rudimentos. Amén. Por eso en esta hora es importantísimo. Es importantísimo saber dónde estás parado y saber qué es lo que estás haciendo por esta sociedad y saber si verdaderamente tú y tu casa están entrando en el arca de Dios. Amén. En el nombre poderoso de Jesús, obediencia vale más que el sacrificio. La desobediencia te esclaviza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.